Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 31. Vamos a compartir ahí la lectura de la palabra del Señor, comenzando por este versículo 31 y vamos también a leer el versículo 32. Dice así la palabra de nuestro Señor. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, amantísimo Señor, por poder compartir de tu palabra. Señor, gracias por considerarnos como instrumentos para poder ser portavoces, mensajeros, Señor, y hasta donde quiera que estemos llegando, estamos seguros, porque tu palabra así lo dice, nunca ella volverá vacía. Glorioso Espíritu Santo, te pedimos también por nuestras vidas, para que esta palabra, Señor, se pueda hacer vida en nosotros, Señor, y no ser oidores olvidadizos, sino que vivir tus enseñanzas. Gracias, Señor. Gracias, glorioso Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. El mensaje anterior que compartimos lo titulamos Cuidado con el bosque. Usted se recuerda que lo basamos ahí en el capítulo 3 de Santiago, cuando está hablando específicamente Santiago acerca de la lengua. Sin embargo, llama la atención porque dice que la lengua puede portar fuego y encender un bosque. No dice un árbol, dice un bosque. Lo que nos llamaba la atención, ¿no es cierto? Y meditábamos era qué quiere decir la palabra cuando se refiere a un bosque. Porque la lengua lanza el fuego y los árboles, la leña está lista. Prácticamente en esa misma línea vamos a seguir hoy compartiendo este mensaje con respecto específicamente a lo que es la amargura. La amargura. Si usted tiene la posibilidad de poder leer todo este capítulo 4 de esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo está haciendo una clara, una marcada diferencia entre lo que es la nueva vida en Cristo y las cosas que hoy no deben estar presentes en la vida del cristiano. De hecho, esta carta se está dirigiendo específicamente a creyentes, a los creyentes de la iglesia de Éfeso. Hoy día esta carta es para nosotros. Entonces, fíjense que hay varias cositas en este capítulo 4 que tenemos que nosotros considerar también, obviamente todo el capítulo, pero para efecto de lo que vamos a meditar hoy es lo que el apóstol está enseñando. Fíjese que el apóstol está enseñando a que una de las cosas, por ejemplo, en el versículo 4, es que cuidemos la unidad dentro de la iglesia. A ver si lo vemos, dice la Biblia claramente. Para ser más específico, el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese, dice la unidad del Espíritu dentro de la iglesia. Y el versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Para que nos vayamos dando cuenta, está hablando de la unidad de la iglesia. Bien, me recordaba también de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él enseña que una casa dividida no puede prevalecer. Entonces tenemos que nosotros ser como creyentes, especialmente los creyentes más maduros que somos referentes para los nuevos creyentes, ser protectores de la unidad dentro de la iglesia. ¿Ya? Dice de la unidad, porque a veces nos confundimos, como que confundimos la unidad con la igualdad, como que todos tenemos que ser iguales dentro de la iglesia, y eso la verdad que no va a ser así. Iguales sí, delante del Señor, todos somos iguales delante del Señor, pero somos personas diferentes. Entonces, la unidad va más allá
de lo que puede ser la igualdad, en el sentido que nos unimos en base a un mismo cuerpo, un mismo Señor, una misma fe, etc. Entonces, ¿por qué es tan importante esta enseñanza de lo que está hablando la Biblia acá en los versículos anteriores? Porque dentro de las cosas que está diciendo, también nos enseña que nos despojemos del viejo hombre. Usted sabe que cuando llegamos a Cristo, de hecho el bautismo es una señal simbólica de la muerte de ese viejo hombre. Por eso que la palabra bautismo significa sepultar, porque se sepulta ese viejo hombre, esa vieja mujer, y lo que surge es una persona nueva, es un símbolo importante también dentro del cristianismo. Entonces, porque con el viejo hombre, con la vieja mujer también va un estilo de vida, una forma de vida que cambia cuando conocemos a Jesucristo. Entonces, el apóstol nos enseña que nosotros tenemos que vestirnos ahora de Cristo. Vestirnos de Cristo. Entonces, ¿qué significa vestirse de Cristo? Significa vivir el estilo de vida que Jesús nos enseñó. Bien. Fíjese que incluso, si usted ve el versículo 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque el cambio que hace Cristo en la vida del creyente es profundo. No es un cambio solamente externo, sino que es un cambio interno que comienza a mostrarse en lo externo. Parte de adentro, es un cambio en la mente. Y lo que le decía, y dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. Nuevo. O sea, quiere decir que hay un hombre viejo y un hombre nuevo. Una mujer vieja y una mujer nueva. Dice, creados según Dios en la justicia y santidad. Entonces, características de esta nueva naturaleza, una naturaleza divina, para graficarlo de cierta forma. Entonces, fíjese cómo sigue la escritura, dice, por lo cual desechando la mentira. Vamos de nuevo a lo mismo, la mentira, ¿de dónde proviene? La vieja naturaleza. Alguien puede decir, sí, pero hay un padre de la mentira que es Satanás. Es verdad, lo dice la Biblia, lo encontramos en el capítulo 8 de Juan, que Jesús mismo dijo que Satanás, el diablo, es el padre de toda mentira. Y cuando habla mentira, dice, de lo suyo habla. Claro, esa vieja naturaleza, el viejo hombre, estaba bajo el señorío del diablo. Entonces la nueva naturaleza tiene, este nuevo hombre, esta nueva mujer, está bajo el señorío de Jesucristo. Por eso dice que se desecha la mentira. O sea, la mentira era para antes, no para ahora. Dice, hablad verdad, cada uno con su prójimo, no dice con su hermano. Con su prójimo, es más grande. Con su prójimo, o sea, con toda persona. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Mire qué interesante. Airaos. Esto es parte de la nueva vida. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Interesante esto, como para ahondar un poquito más, pero vamos a seguir a lo que queremos llegar, que es acerca de lo que el apóstol está enseñando, esta palabra preventiva, esta instrucción para la iglesia. Incluso fíjese que dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Luego dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿cómo se contrista al Espíritu Santo haciendo esas cosas que está diciendo que no hagamos? Mintiendo, hablando palabras corrompidas, etc. Más detalles también lo encontramos en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5. También usted puede ver cómo se puede entristecer al Espíritu Santo. O sea, la palabra nos previene que no hagamos eso.
Y luego dice la palabra, quítese de vosotros toda amargura. Y en eso queremos meditar y profundizar hoy, la amargura. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra amargura, en primer lugar, como gusto amargo. Gusto amargo. Y fíjense que tiene otra descripción más, otro significado, y dice aflicción o disgusto. Eso quiere decir que la amargura puede en algún momento ser un estado temporal, y hay que ser cuidadoso a la hora de hablar de la amargura, porque nos podemos encontrar, por ejemplo, con una mujer como Ana, que la Biblia dice que ella en oración llevó al Señor su amargura. ¿Ah? Hay amargura y amargura. Quizás podríamos definir distintas clases de amargura. Pero lo interesante de hablar de casos como Ana en el primer libro de Samuel es que la amargura de ella quedó ahí en la presencia del Señor. Ella no se levantó de esa oración igual como llegó. La amargura quedó ahí. Entonces usted y yo podemos pasar por momentos de amargura. El tema es que llevemos esa amargura a la presencia del Señor y que en oración esa amargura quede ahí. Que usted no se levante igual de amargado, de amargada, como llegó a la presencia del Señor. La amargura. O sea, la amargura tiene solución. El Señor tiene el remedio y lo explica ahí la palabra, usted lo puede ver. Aflicción o disgusto. Entonces, si usted se fija, la palabra del Señor nos dice, nos anticipa que nosotros no debemos vivir en un estado de amargura. Por eso dice, quítense de vosotros toda amargura, toda amargura. Bien, otra traducción dice, quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Todo ese grupo de características son parte del viejo hombre, de la vieja mujer. Usted no sé cuánto tiempo lleva sirviendo al Señor, hay gente que lleva más tiempo que otros, bien, hay gente que recién se está metiendo en la Escritura, se están convirtiendo. Entonces yo le digo que la voluntad del Señor es que usted no viva en un estado de amargura permanente. Y si por ese motivo llega por ahí la amargura, lo antes posible, la amargura deséchela, quítela de su vida. ¿Por qué? Porque la amargura, a mí me llamaba la atención viendo diccionarios que vienen o que describen el origen de esta palabra. ¿Sabe que un diccionario la describe como veneno? Como un veneno, la amargura. Y sabe que no es tan difícil descubrir a las personas que son amargadas. No es tan difícil. Usted, creo que la mayoría de nosotros sabe identificar cuando está frente a una persona amargada. ¿Ah? Insisto que puede haber por alguna situación, en algún momento quizás un cuadro de amargura, pero distinto es ya a ser identificado como una persona amargada. ¿Ah? ¿No ha escuchado usted? O quizás usted mismo lo ha dicho alguna vez, usted misma ha dicho, no, esta persona es amargada. ¿Ah? ¿Pero por qué? Por características. Bien. Entonces fíjese que la ira, quiero decir, la amargura, conduce a otras cosas. Por ejemplo, una persona amargada no es una persona agradecida, por ejemplo. Usted no va a ver que una persona amargada sea una persona que se caracterice por agradecer detalles, ni lo mínimo ni lo más grande. No es una persona agradecida, sino que la persona amargada, ¿sabe lo que tiende a ser? Una persona quejumbrosa. Se queja de todo. ¿Ah? Como que todo no está bien, como que nada le gusta. ¿Ah? Que el gobierno, que la situación, que la casa, que el techo, que etcétera, que la comida, la amargura.
Y la amargura conduce a otras cosas o se familiariza con otras cosas, por ejemplo, con la ira. Hay personas que viven en estado de amargura, entonces como viven en ese estado, es muy fácil que exploten en cualquier momento. Es peligroso la ira. Por eso que la Biblia nos dice que se quite de nosotros toda. No deje ninguna clase de amargura en su vida. Hay que quitarla toda, porque la amargura conduce a otras cosas. La amargura, ¿sabe? También la persona amarga puede ser una persona hipersensible. Cualquier cosita la hace airarse. Entonces, como hay amargura, la persona amarga tiende a responder. Dijimos que se vincula, o los diccionarios del origen de la palabra la definen como veneno. Entonces, si como hay amargura, como hay veneno en el corazón, ¿qué cree usted que sale hacia afuera? Veneno. Veneno. Por eso que a mí me llama poderosamente la atención, y Dios nos ayude para rendir nuestra vida completamente al Señor, que cómo puede ser posible que haya situaciones donde en las familias nos encontremos muchas veces con que por haber amargura se hiera a las personas que más amamos. Como hay amargura, entonces eso es lo que sale. Entonces nos encontramos con situaciones donde nos toca escuchar de que las palabras que se dijeron fueran sumamente hirientes, porque hay amargura. Hay amargura, y esa amargura, ¿de dónde puede provenir? Sabe que hay una infinidad de casos. A veces proviene de la infancia, de haber sido formado en un hogar donde hubo carencia, quizás no económica, pero sí afectiva. Entonces se va desarrollando la amargura como esa sensación, incluso de algunas personas, de no sentirse amada, porque se abrazó ese sentimiento, se abrazó la amargura. Entonces la persona, como hay amargura en su corazón, eso es lo que sale. Entonces Dios nos libre para que no sea nuestro caso. Y recuerde, es tan delicado esto, por eso la palabra del Señor nos previene, nos está previniendo hoy día a nosotros. No demos lugar a la amargura, porque si usted da lugar a la amargura, amargura va a salir. Entonces usted mismo, usted misma se va a encontrar hiriendo a personas que son sumamente importantes en su vida, y después usted se va a sentir con remordimiento, o se va a sentir arrepentido, arrepentida de haberle dicho cosas a personas que usted ama, y cosas que en realidad nunca deberían haber salido de su boca. Pero ¿sabe por qué fue eso? Porque no rindió esa amargura ante al Señor. No llevó la amargura a la presencia del Señor. Que Dios nos ayude, porque estamos hablando de algo que es sumamente cotidiano y que deteriora a la familia. Claro. Hijos que se enojan con sus padres y que a veces pasa tiempo, no un pasatiempo, pasa tiempo separado, donde no hay conversación, donde no hay reconciliación, donde no se aclaran las cosas, donde no hay una pedida de perdón. Por eso también la Biblia dice para los padres que no exasperen a sus hijos. Bien, entonces vuelvo a decir, el Señor conoce nuestro corazón, pero nuestro corazón también queda evidenciado en nuestras acciones. ¿Sabe? La persona amargada es una persona resentida. Sí. Entonces usted puede a partir de ahí comenzar a sacar varias cositas. Es una persona que no sabe agradecer nada, pues si hay resentimiento. Es una persona que tiende a victimizarse, que como que no sabe reconocer nada, nada lo agradece. No solamente con los demás, sino con Dios. No hay cómo satisfacer, pareciera, a una persona resentida. La persona amargada tiende a ser una persona indiferente, una persona venenosa. Cuídese de que en su círculo cercano de confianza no haya una persona amargada. Pero especialmente, ¿sabe para qué? Para que usted no se vaya a envenenar.
Porque si usted tiende a juntarse con personas amargadas, en algún momento le puede salpicar a usted y usted no se da cuenta quizás cuando está comenzando a hablar las mismas cosas que habla la persona amargada. Copiemos lo que el Señor le dijo a Jeremías. Conviértanse ellos a ti. Trate usted de ser la persona que lleve la sanidad para ese corazón que tiene amargura, que ha abrazado la amargura. Sabe que la persona, como decíamos, amargada, es venenosa en sus comentarios, puede llegar a ser cruel e indiferente, porque está amargada. Eso es lo que hay en su corazón. Jesús dijo bien claro que lo que hay en el corazón es lo que sale afuera. Sabe que las personas amargadas pueden llegar a ser personas desagradables. Pues ¿a quién le gusta estar todo el día con una persona amargada? Quizás algunos de los que están escuchando, especialmente por la radio, dirá: ¿qué me dice a mí si trabajo en el taller, en la fábrica con una persona amargada? Todos los días lo mismo. Reclama por todo. Reclama que el sueldo, reclama que no explotan, reclama que la comida, todo lo reclama. Bien, entonces ¿qué me dice a mí? Si acaso es o no agradable estar con una persona amargada, es desagradable. Entonces tienden esa persona amargada a quedar a un ladito, sola, porque lo único que tienden, como le digo, a vivir quejándose. Una persona amargada, ¿sabe qué? Una persona amargada dentro de la iglesia no crece. Una persona amargada no crece, pero eso no es todo. Una persona amargada no crece y tiende a no dejar crecer. Y eso es peligroso. ¿Ve? Porque como está resentida, como está amargada esa persona, tiende a criticar a aquellas personas que sí van creciendo y le pasan por el lado. Critica a esas personas. Hay el perfil de una persona amargada, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, a Mical. ¿Usted se acuerda de ese pasaje cuando el rey David recuperó el arca y se puso a danzar? A lo mejor no fue la mejor de las danzas, pero como ella tenía en su corazón amargura, era una mujer amarga. ¿Sabe? Ella fue la que le reprochó a David esa danza que hizo, como miren el rey las danzas. ¿A dónde se ha visto? Y no es menos importante que esa mujer nunca fuera madre. No fue madre. Entonces, si eso usted lo lleva a la escena espiritual, una persona que ha abrazado la amargura no da buen fruto. No da buen fruto. Ahora, si usted es ese tipo de persona, no se vaya de la iglesia, sino que tengo una buena noticia. Dios tiene la solución. Dios tiene el remedio. Si usted es de esa clase de personas que ve que los demás crecen en el Señor, que el Señor los va honrando y usted critica, no solamente se queja, critica, no, miren esta, viene recién llegando a la iglesia y mire, ya le están dando oportunidades, ya tiene responsabilidades, ¿sabe? Le tengo una noticia. Dios quiere sanar su corazón. Y Dios quiere que nosotros como un cuerpo, si nuestro hermano, nuestra hermana crece, ¿sabe qué? Todos crecemos y somos un cuerpo. ¿Ve? Entonces una persona amargada no es una persona fructífera en el Señor. Entonces usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Jesús lo enseñó en esa enseñanza de la vid, que nosotros, su voluntad es que demos fruto y que nuestro fruto permanezca. Y si usted da frutos hoy, el Señor dice que nos va a cuidar, nos va a hacer el tratamiento técnico. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo demos más fruto. Porque eso es lo que quiere el Señor. Entonces, si usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, cumple con ese perfil hoy, usted dice: wow, no me había dado cuenta. No me había dado cuenta, porque tenemos de estas personas, lamentablemente, digo entre comillas, que a veces perduran en el tiempo en ese estado. Hoy es el día oportuno, propicio, para rendir el corazón al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene el remedio. Porque esa amargura
tiene un origen, esa amargura tiene una raíz, que es lo que vamos a hablar más adelante, que debemos ser cuidadosos con aquello. Nosotros tenemos acá afuera un árbol que está creciendo, pero es impactante que las raíces de ese árbol, ¿sabe que han llegado a romper el cemento? La fuerza que puede tener una raíz, claro, pero esas raíces que tienen que ir creciendo, tienen que sostener todo ese tremendo árbol, entonces tiene que haber raíces que sostengan eso. Entonces las raíces, así como las semillas, tienen un potencial, se van desarrollando, van creciendo, y si van creciendo en espacios inapropiados, ¿sabe lo que va pasando? Comienzan a destruir, comienzan a hacer daño, porque hay raíces que nunca deberíamos darle nosotros espacio en nuestra vida para que se desarrollen. Generalmente las personas amargadas, ¿sabe lo que necesitan y cuál es la medicina mejor para esas personas? El amor. El amor. Esas personas, igual como usted y como yo, necesitan ser amadas. Por eso qué interesante es que hoy, al terminar ya esta reflexión de la palabra, nosotros podamos proponernos si hemos sido amargados en algún momento, porque aquí hay varios que somos rehabilitados de la amargura, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fuimos amargados, sí, y el Señor nos sanó, nos sacó de eso. Qué lindo sería que nosotros hoy día nos propongamos ser los ojos de Dios, las manos de Dios, los brazos de Dios, para abrazar a esas personas, no importa la edad. Porque usted puede decir, no, esta persona ya es mayor, ya, ¿qué? Ya esta persona ya ha vivido todo. Hay gente que por años han abrazado sentimientos de amargura y que provienen de carencia al interior de un hogar. No importa la edad. Yo me he encontrado con personas adultas mayores que abren su corazón y cuentan su realidad, y la verdad que sus vidas han sido muy complicadas, han sido muy difíciles. Entonces, hasta el día de hoy, algunas de ellas siguen enfrentando problemas, situaciones traumáticas que provienen de muchos años. Pero Dios es poderoso para sanar. Y si usted y yo nos proponemos también, ser parte de esa solución, ayudarle a Dios en esto. Si vemos que una persona amargada lo que está haciendo está mostrando una carencia, una necesidad, el primer compromiso que nosotros deberíamos asumir es orar por esa persona. Amén. Y en segundo lugar, lo que nosotros deberíamos hacer es preguntarle al Señor, Señor, ¿qué más podría yo hacer por este hermano, por esta hermana, para que sane su corazón? Y no tan solamente dentro de la iglesia, a lo mejor donde usted trabaja, donde usted vive, usted conoce a un vecino, una vecina, y usted dice, oye, este vecino es bien amargado, es bien amargada, ¿sabe? Más allá de esa frase que quizás encierra un diagnóstico, a lo mejor usted también podría decir, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llevar tu amor a esta persona para que ese corazón sea sanado? Por eso que el apóstol Pablo nos da claramente la solución para esto. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sean amables y considerados unos con otros. Si usted tiene amargura en su corazón, usted no es amable, usted no es considerado. ¿Ve? Dice, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Yo le invito que si hoy usted toma esta palabra, dice en realidad en mi situación, mire cómo la palabra me descubre, pueda rendir su vida al Señor, rendir esa área de su vida. Y si no es su situación y el Espíritu Santo le está trayendo a memoria la situación de alguien que usted conoce, comprométase con esa realidad para ser usted la persona que lleve el cambio. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por esta medicina buena, oportuna, que nos hace tan bien. Señor, que así como los niños
que a veces, Señor, por ahí les cuesta tomar ciertas medicinas, pero finalmente los padres se las dan por su bien. Así también nosotros, Señor, asumamos este compromiso de lo que significa, Señor, tu voluntad de mantener nuestro corazón sano y ser instrumento de sanidad también para la vida de otras personas, especialmente a nuestros hermanos de la fe. Gracias por esta tu palabra, glorioso Espíritu Santo, poderoso eres para revelarnos, iluminar, Señor, algún área de la vida donde quizás, Señor, hemos permitido abrazar la amargura, para hoy día mismo, Señor, ahí haya sanidad en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, amén y amén.